Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, arrancamos ya con la primera sesión de esta serie, que es el misterio de Jesús, para conocerlo un poco más, para profundizar en su persona, en quién es, para poderlo amar. Y la sesión de hoy la hemos titulado La Gran Noticia, porque realmente después del pecado de Adán y Eva, la situación del hombre en este mundo quedó muy deteriorada, sobre todo desde el punto de vista espiritual, y Dios en su misericordia no ha dejado al hombre. Le había prometido un Salvador, alguien que lo rescatara de esa lastimosa situación en que había caído por su propia culpa. En el tiempo de Jesús, pues, hace 2000 años existía en Israel un clima muy vivo de espera y esperanza en la llegada del Mesías, que a veces era mal entendido porque se creía que era un liberador político, un caudillo político, puesto que el pueblo judío estaba subyugado por el Imperio Romano. Las autoridades religiosas advertían signos y señales de su inminente aparición. Las escrituras, las profecías, ya mostraban que el Salvador estaba pronto a llegar. Estaban a punto de cumplirse las antiguas profecías y el pueblo se había contagiado de esa expectación. Así se explican mejor las inquietudes de Herodes cuando llegaron los magos a Jerusalén preguntando por el Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos? Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén, pues sus razones tendrían, claro. Ya la Sagrada Escritura mostraba claramente que Jesús, pues que el Hijo de Dios hecho hombre iba a llegar. Pero esto es porque ya lo conocemos, porque la revelación no lo ha mostrado, pero anteriormente no había una claridad tan profunda de esto. Pero también en la Sagrada Escritura simeoniana, que eran justos delante de Dios, estaban llenos de esperanza y seguros de la proximidad del Mesías. Aquel hombre santo podía decir con alegría a Dios: ahora puedes llevar de este mundo a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación. Al cargar al niño Dios, pues claro, es el Salvador, vino a rescatarnos para poder tener una felicidad eterna en Dios. Bueno, pero también años más tarde la aparición de Juan el Bautista, su predicación y la llamada a la conversión suscitó una gran curiosidad y también una inquietud grande. Y los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? Y dijo: no lo soy. La espera se había convertido en ansiedad. Se rogaba a Dios con insistencia que hiciera germinar el vástago de David, que también las profecías lo señalaban como descendiente de David. El Bautista preparaba los caminos, el rey estaba para llegar. Sí, Jesús va a llegar y eso es algo que va a cambiar la historia y el mundo. En el mundo griego, en esos mismos tiempos, los hombres no tenían claro que existiera un Dios, bueno o malo, o simplemente un Dios. La religión de entonces les hablaba de muchas divinidades, se sentían rodeados por ellas, y por ser muy diversas entre sí y a veces opuestas unas a otras, temían que si hacían algo a favor de una u otra, la otra podría ofenderse y vengarse. Con frecuencia la gente vivía en un mundo de miedo, rodeados de toda clase de demonios peligrosos. Era un mundo realmente oscuro, pues claro. Es que la situación antes de la venida de Jesucristo era muy complicada para el ser humano, porque el diablo era el rey, y era el que tenía la potestad sobre este mundo. Por eso se habla de que habían tantas posesiones diabólicas. Y claro, el hombre estaba subyugado, el hombre estaba sumiso a sus caprichos y a sus pasiones, y eso afectaba al mundo, etc. Realmente la situación del hombre antes de la venida de Jesucristo
muy complicada. No había una salida, no había cómo uno poder salir de esa situación, porque se había vuelto el hombre esclavo del pecado. Y el mensaje cristiano pues se recibió en todo lugar con una gran novedad. Primero porque sabemos que el Dios de Jesucristo es un Dios bueno, un Dios misericordioso, no como los judíos que acabamos de ver. En todas partes surgió una profunda alegría. Hay un Dios verdadero, no como los judíos que creían que habían muchos. No, hay uno solo y es verdadero. Y este Dios es muy bueno. Esta es la alegría que anuncia el cristianismo. Conocer a ese Dios es realmente la buena noticia, la mejor de todas, porque anuncia al Redentor, nos trae la salvación. Eso sí es mucha tranquilidad. Esos griegos tan inteligentes con todas esas filosofías, pero no habían dado, porque la inteligencia humana no da con Dios. Se requiere la luz del Espíritu y la misericordia de Dios para poder llegar a Él. Si miramos el mundo de hoy, donde Dios parece ausente, debemos constatar que también Él está dominado por miedos, por incertidumbre y por la inseguridad, claro. Cuando la gente no tiene a Jesucristo como su Dios y Señor, están en las mismas condiciones que esos griegos hace 2000 años. Hay muchos dioses, la plata, el sol, bueno, tantas invenciones del hombre. El mismo hombre se vuelve en Dios del mismo. Y claro, ¿en qué termina? En destrucción del hombre, en la ruina. Y eso pasa hoy en día también cuando no descubrimos a Jesucristo, cuando no lo aceptamos, porque es realmente una ceguera no aceptar a Jesucristo. Hay todas las evidencias que se quieran, tanto históricas, la Sagrada Escritura, como ya interiores, la vivencia de uno cuando se acerca a Jesucristo y se da cuenta de que Él es el único que lo puede salvar a uno. Nosotros tenemos la dicha de poder anunciar al mundo que vivimos todos en la plenitud de los tiempos, donde Jesús hecho hombre es una realidad. Realmente es la plenitud. O sea, nada más grande va a pasar en la historia que la llegada de Jesucristo. Por eso estamos en la plenitud de los tiempos, porque Dios se ha hecho hombre. Eso es una maravilla y hay que meditar, es un misterio. Por eso hemos hablado del misterio de Jesucristo. Dios hecho hombre es un misterio. Podemos conocer, irnos aproximando a su figura, pero realmente serán muchas más las cosas que no podemos entender de Él. Pero entenderemos las que necesitamos para salvarnos. Ya en la otra vida podremos ir profundizando mucho más, porque lo amaremos, lo conoceremos y lo amaremos, y esa será nuestra función en la vida eterna. Creemos pues que Jesús de Nazaret, nacido judío de una judía y de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, que murió crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre que bajó del cielo. Y nos dice la Sagrada Escritura: al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. O sea, Dios con nosotros. Y una de las primeras consecuencias es que Dios se ha acercado al hombre, tanto que se ha hecho como Él. O sea que nos ha metido como en su misma naturaleza, ha elevado nuestra naturaleza, porque Él es Dios y es hombre, y eso es una maravilla. No como esos dioses que se tenían en el pasado, pues que eran ideas, pues, dioses lejanísimos por allá. No se sabía si eran buenos, si eran malos. Realmente es la limitación humana de poder conocer realmente quién es Dios. Esta es la gran noticia que aparece en cada nueva generación. Cada 20 años, cada X años vienen personas nuevas a este mundo. Y hay que hablarles: mira, Dios se ha hecho hombre y viene para que quiere tu felicidad. Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo, a nuestro mundo, y nosotros lo hemos encontrado. Podemos también repetir con el título de una autobiografía de un filósofo francés, André Froissart: Dios existe, yo me lo encontré. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscarlo, pero realmente Dios también nos busca.
Dios existe, yo le hablo. Eso es una maravilla. Dios, yo le puedo hablar y no tengo que pedirle citas. Él me escucha y le para bolas a todo lo que yo digo. Y Él lo entiende porque Él también es hombre. Él me escucha frecuentemente con gran paciencia por su parte. Pues claro, imagínense la infinita sabiduría, bondad, amor de Dios escuchándonos a nosotros, que somos realmente unas criaturillas muy pequeñas. Pero como el amor de Él es tan grande. Y en no pocas ocasiones nos habla con mucha claridad. Es muy bueno que nuestros amigos sepan que hemos encontrado a Dios en nuestra vida corriente o que le estamos buscando, que es quizá lo mismo. Sí, es muy bueno, porque si nosotros empezamos a ser felices porque hemos encontrado a Dios, a Jesucristo, la gente tiene que dar cuenta. ¿Y por qué? Pues porque hay que enseñarle a la gente que Él es la única forma de ser felices. Es importantísimo eso. Muchas veces en ese instante nuestra vida adquiere delante del amigo una importancia decisiva. Somos alguien que habla con Dios cada día. Hablar con Dios. Es que Dios, ¿quién es? El infinito amor, la infinita bondad, y nosotros hablando con Él. ¿Ah? Qué maravilla. Y se acerca a nosotros, se hace como nosotros, Jesucristo. Y eso fue lo que pasó hace 2000 años, que Él vino. Y que todavía está, porque Jesucristo no muere. Murió unos días porque con eso saldó nuestra deuda, pero la muerte no tenía poder sobre Él. Y lo más importante, Él me escucha. Y bueno, yo diría que no solo que Él me escucha, sino que Él me ama. Lo que pasa es que cuando uno lo está conociendo, al menos uno ve que Él le entiende, que Él le escucha a uno, que le para bolas. Pero es que Él le para bolas es porque nos ama. Entiende bien lo que le digo porque también es hombre, aunque sea con palabras torpes y un tanto inconexas. Él entiende todo porque Él mira en nuestro corazón. No damos más de sí, pero un día nos tropezaremos con Él y ya no lo hemos dejado. Cuando alguien encuentra a Jesucristo en su vida por primera vez, si realmente descubre quién es Él y su amor, no lo vuelve a dejar. Antes crece un amor que lo llevará hasta la vida eterna. Nos acompaña siempre. Él nos prometió, yo estaré con vosotros siempre. Y cuando una persona está en gracia de Dios, tiene a Jesucristo en su alma de una manera misteriosa también. Ese es otro de los misterios que tenemos que comentar. Está ahí, cuando estamos en gracia, cuando nos hemos bautizado, lo hemos aceptado, cuando hemos hecho un acto de fe profundo en Él. Es decir, Jesucristo está con nosotros en cualquier circunstancia, en todo momento, cuando somos buenos y cuando no lo somos tanto, todos los días. ¡Qué amistad! ¡Qué amor! Está con nosotros 24 horas, buscando nuestro bien. ¿Y por qué no se va? Él solo se va cuando cometemos un pecado y lo expulsamos de nuestra vida, porque ahí sí, ni modo, Él no cabe ahí. Cuando Jesús nació no existían los periódicos, ni la radio, ni la televisión, y esta noticia no fue publicada en ninguna parte. Solamente unos pastores que pernoctaban al cuidado de sus ovejas lo supieron, porque un ángel enviado de Dios se los anunció. Debemos admitir que no tuvo mucha publicidad. El suceso más importante que ha tenido lugar en este planeta llamado Tierra. El suceso más importante es la venida de Jesucristo, su encarnación y su nacimiento, porque está cerquita de nosotros. Y nosotros que éramos unos desagradecidos y lo habíamos ofendido, Él de todas maneras nos ama y vuelve y nos busca y quiere estar con nosotros siempre, ahora en este mundo y después de que nos llame a su presencia. Sin embargo, tal hecho es el mayor acontecimiento de la historia del mundo y de nuestra historia personal. No nació el hijo del emperador más poderoso. Había venido a esta tierra el mismo Dios, había nacido en un lugar de nuestra geografía, un niño que es Dios hecho hombre. Desde entonces la historia de la humanidad se divide en dos partes, antes y después de Jesucristo. Y lo mismo la vida de cada persona debería ser diferente, antes de tener a Jesucristo en su corazón y después. Debe ser diferente.
porque cuando uno se tiene a Jesucristo, oscuridad, miedo, condenación, y cuando se tiene a Jesucristo es alegría, optimismo, salvación, a pesar de el sufrimiento que pueda existir en esta vida. También pues la vida de cada hombre y de cada mujer, como si la tierra girara en otra dirección a partir de ese día en que llegó Jesucristo a esta tierra. Todo ha cambiado sin cambiar nada. Este pequeño planeta que parece perdido en el universo es el lugar elegido por Dios para habitar en él. El universo que es inmenso. No podemos decir que infinito porque es de alguna manera finito, pero en el lugar donde quiso habitar Dios es en un pequeñito planeta. Y no solo eso, sino el lugar donde quiere habitar Dios es en tu corazón, que es todavía más chiquito que un planeta, pero para Dios grandísimo, porque somos seres con libertad que podemos amar. Los pueblos han desarrollado creencias y en todos ellos ha existido celebraciones y ritos sagrados que aluden a la divinidad, la adoran, piden su bendición y también imploran su protección. Aquellas divinidades misteriosas se han considerado siempre invisibles e inalcanzables, y es natural que haya sido así. Pero frente a estas se ha dado otra realidad inesperada e insólita. Dios ha descendido, ha bajado, se ha hecho hombre como lo somos nosotros. En esto es una idea reiterativa de esto, por eso es una gran noticia. Jesucristo ha venido para estar contigo siempre. 24 horas al día, 7 por 24. Impresionante. Ha bajado, se ha hecho hombre como lo somos nosotros. Es posible hablar con Él. Oración. Hablar con Él como se habla con un amigo. Quizá digan de nosotros que estamos un poco locos, pero lo cierto es que es así. Dios existe y yo puedo hablar con Él. Porque para eso vino, para estar conmigo. Para que yo le pida, para que yo le cuente y para que Él me muestre qué es lo que quiere de mí, porque Él me ha creado y quiere que yo sea muy feliz. Como un amigo habla con un amigo a cualquier hora de la noche o de la mañana, en cualquier circunstancia, nos recibe sin hacernos esperar, siendo la persona más importante del universo, y no necesitamos pedirle cita. A cualquier momento podemos hablar con Él. Cada día es una sorpresa, cada día puede ser un encuentro con Él. Está enamorado de mí, yo también puedo estar enamorado de Él. ¿Podía Dios ir más allá en su condescendencia, en su acercamiento al hombre? Parece que haya ido todo lo lejos posible. Dios está loco, sí, pero loco de amor por cada uno de nosotros. Porque Dios es amor y nosotros, en la medida en que aprendamos a amar, nos identificaremos con Él y le daremos gloria. La gloria de Dios es la vida de sus hijos, dice por allá un autor cristiano de los primeros siglos. Más allá no podía ir. Desde cierta óptica es justo decir que Dios se ha desvelado al hombre incluso demasiado. Se ha hecho asequible, cercano, tan cercano que es una locura. No podemos pensar más. Ni siquiera una relación tan cercana como un esposo y una esposa tienen tanta unión como la de Jesucristo y una persona que está en gracia. Porque una persona con su esposa o con su esposo está un tiempo del día, pero él se tendrá que ir a trabajar, ella también, y ahí no estarán juntos. En cambio con Jesucristo no pasa eso. Más aún, cuando el esposo o la esposa fallecen, pues hasta ahí llegó. En cambio con Jesucristo ni siquiera cuando uno muere. Ahí es donde realmente empieza uno a tener una unión tan profunda para tener un amor sin límites. ¿Qué ocurre con la gran noticia? Más de 20 siglos después del acontecimiento, sucede que Jesús de Nazaret vive. Cristo no es una figura. Él no pasó y dejó de existir después de que murió. Es una figura. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. No, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hace 2000 años está con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. Al contrario, continúa solícito por cada uno de sus hijos. Este debería ser con cierta periodicidad el titular de la primera página
en los periódicos, en los telediarios y en la radio. Jesús de Nazaret continúa vivo. ¿Cómo es posible?, nos preguntarán muchos. Personajes famosos que vivían en tiempos de nuestro Señor han muerto, sin excepción. Jesucristo está vivo. Te animo a que hagas tu propia experiencia de Jesucristo. Nos ha inundado con su gracia y con su amor, Jesús. Y movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, creemos y confesamos también a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, como Pedro se lo dijo a él. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Esa es la mejor definición del amor de Jesús, que Dios nos da vida, Jesús nos da vida. ¿Qué significa? Que la muerte no va a tener dominio sobre nosotros, pero no la muerte natural que llegará, sino la otra. Porque es que el no estar con Dios, eso es una muerte. Imagínense, no estar con Dios, que es el amor, la bondad y el bien. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la oscuridad, con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo que no es Dios. Ni riesgos, eso sí es una muerte. Esta promesa deben conocerla todos, y somos los cristianos quienes debemos de difundirla, que eso es lo que hacemos con este canal. Esta verdad es el eje alrededor del cual gira nuestra fe y nuestra vida entera. O sea, la vida entera de una persona debe girar alrededor del amor más grande de su vida. ¿Y quién es? Jesús. Claro, y de acuerdo al plan que Jesús tenga para cada uno de nuestra vida, nosotros viviremos, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y le demostramos nuestro amor cuando cumplimos esa misión. En uno será sacar adelante un matrimonio, en otros ser sacerdote o ser pastor, etcétera, o dedicarse a sacar la familia, los hermanos y los papás adelante. Bueno, Dios tiene infinitos caminos, y esa es la manera de mostrarle a Él que lo amamos, y ahí nos santificamos y ahí logramos la unión profunda con Él. Jesucristo vive y nos llama a seguirle. Vocavi te nomine tu, te he llamado por tu nombre. Nos llama por nuestro nombre con ternura. Jesucristo no quiere al vacío, al bulto, a un grupo. A estos los quiero mucho, no, es día uno, a fulano de tal y a fulano de tal, y con cada uno tiene una relación personal. Él nos ha buscado antes, nos ha enardecido el corazón para proclamar la buena noticia en las grandes ciudades y en las pequeñas poblaciones, en el campo y en todos los lugares de este mundo nuestro. Bueno, te animo a que mires cómo has vivido esa gran noticia. Si realmente has empezado a tener un encuentro personal con Jesucristo, que existe hoy. Hace 2000 años vino, pero Él siempre ha existido, porque Él creó todo. Y no solo eso, sino que quiere estar conmigo, Él quiere estar en mi alma, en todo momento, porque quiere darme todo lo que Él tiene, que es su amor. Y es lo único que me va a llenar. Ni los bienes materiales, ni el poder, ni el placer, eso no me llena. Bueno, no. Te quería dejar esta primera aproximación de esta gran noticia, la llegada de Dios a estar conmigo. Se ha hecho hombre. Medita. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas, que comentes, que animes a otros a suscribirse, a meditar estos videos y a meditar en la palabra de Dios. Pues esto es simplemente un instrumento, el canal y las personas que hablamos. Pero lo importante es Jesucristo, y que descubran a Jesucristo en todo lo que hacen y en todo lo que ven y en las personas. Y bueno, nos seguimos viendo en la próxima sesión, y espero que sigas creciendo en conocimiento y amor de Jesucristo. Gracias.